Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR Somos Todos. Bienvenidos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos en ADUCESAR Somos Todos. Los hechos sucedidos la semana que termina los presenta el presidente de ADUCESAR, docente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de ADUCESAR y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa ADUCESAR Somos Todos, hoy 8 de febrero del 2026. Aquí las noticias más importantes y relevantes para el magisterio colombiano y la educación pública. Pues bien, la Mesa Jurídica FECODE y Ministerio de Educación, reunida el pasado 5 de febrero, abordó dos temas centrales para la educación pública. En primer lugar, se avanzó en la construcción de un acto administrativo orientado a estabilizar las plantas de personal docente frente al aumento de educadores declarados sin asignación académica por la baja matrícula. FECODE insistió en aplicar el principio de primacía de la realidad, reconociendo que esta situación obedece a factores sociales, económicos, demográficos y territoriales ajenos a la escuela. Además, se planteó que la disminución de la natalidad puede convertirse en una oportunidad para ofrecer una educación más personalizada y digna. Asimismo, se destacó la necesidad de docentes en educación inclusiva, preescolar y primaria y el reconocimiento de los proyectos pedagógicos como asignación académica establecido en la circular 038. En segundo lugar, FECODE reiteró al Ministerio de Educación Nacional la urgente derogatoria de las circulares 20 y 21 del 2022 por vulnerar el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad intelectual. Como resultado, el Ministerio presentará un nuevo proyecto de acto administrativo el próximo 17 de febrero. Paralelamente, se avanza en la modificación real del decreto 3020 del 2002 y el decreto 1421. Entonces, estaremos muy atentos a esta importante información. Por otro lado, informar que la Junta Directiva de ADUCESAR, trabajando 24/7, sostuvimos reunión el pasado 3 de febrero con la doctora Carol Lobo y su equipo de trabajo de la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar. En un ambiente de cordialidad se abordaron temas esenciales para el magisterio de Valledupar. Entre los temas más apremiantes se trató lo que tiene que ver con la prima de antigüedad para los docentes que tienen derecho a recibirla, frente a lo cual desde ADUCESAR se le exigió a la secretaria la realización de una reunión urgente con el señor alcalde Ernesto Orozco con el fin de avanzar en este asunto vital. La secretaria se comprometió con la realización de dicho encuentro los próximos días. Asimismo, se abordó lo concerniente a los servicios complementarios en las instituciones educativas,
como el PAE, el transporte escolar, el faltante de aseadoras, celadores. En cuanto al plan de alimentación escolar, se informó que inicia la próxima semana y se garantizará durante todo el año 2026. En cuanto al transporte escolar, se señaló que dará inicio en la primera semana del mes de marzo, obviamente de manera tardía. Respecto a la formación docente, hay que decir que la Secretaría manifestó no contar con un proyecto relacionado con programas de licenciatura, maestría y doctorado, ante lo cual a ADUCESAR exigimos el cumplimiento de los acuerdos y el inicio de programas de formación que redunden en beneficio de los educadores. En materia de bienestar docente, lo que tiene que ver con los Juegos del Magisterio y el encuentro folclórico y cultural, solicitamos un mayor compromiso por parte de la administración municipal para este 2026 en materia de juegos y bienestar docente. Igualmente se trataron aspectos relacionados con las condiciones laborales del magisterio, como el cumplimiento del decreto 0277 referente a la jornada laboral docente, especialmente en las instituciones educativas que implementan la jornada única. También los traslados inconsultos y la dejación sin acción laboral de manera arbitraria a algunos docentes. Frente a estas situaciones, se solicitó la expedición de una orientación clara por parte de la Secretaría de Educación. En cuanto a los pagos a terceros y la plataforma Dibanca, se realizaron los requerimientos correspondientes para que se implementen acciones de mejora. Y finalmente se hizo énfasis en la situación de los docentes provisionales que aún se encuentran en la lista de retén social o estabilidad laboral reforzada, solicitando que sean tenidos en cuenta al momento de generarse vacantes de acuerdo con su perfil y área de enseñanza. Desde ADUCESAR estamos muy atentos a este tema de vital importancia y obviamente seguiremos avanzando, siempre pensando en nuestros maestros y maestras. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. La actividad gremial en materia educativa la presenta un directivo de FECODE. Bienvenido. Buenos días a todos los docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad en general que en este momento están sintonizados con ADUCESAR Somos Todos. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE y principalmente desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad que represento, quiero mandarles a todos ustedes un saludo fraternal en este nuevo año 2026 y desearles a todos y todas lo mejor. Bueno, quiero decirles que voy a comentarles unas 3 cosas que para nosotros como trabajadores, como movimiento sindical y como ciudadanos son fundamentales. En primer lugar, pues recordar que durante todos estos años hemos venido teniendo un debate al interior del movimiento sindical en Colombia, incluido FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores. Ese debate tiene que ver con la independencia y autonomía como principio del movimiento sindical que debemos mantener en estas organizaciones de los trabajadores. Independencia y autonomía para nuestro accionar, para nuestras decisiones, que tienen como eje central la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero recordarles también que hay dentro de la organización sindical unas formas
de tomar decisiones. Y dentro de esas formas, que también son de principio, tiene que ver con la aplicación de la democracia. Y la democracia sindical, al igual que en la sociedad, se aplica teniendo en cuenta mayorías y minorías. En ese sentido, es importante reconocer, sí, que la mayoría de en las organizaciones sindicales pues toman las decisiones institucionales, pero esto no quiere decir que se desconozca el derecho de las minorías a expresar sus opiniones. En ese sentido, quiero decirles que aquí ha venido al interior de muchas organizaciones sindicales y en este momento evidenciado en lo que acaba de pasar en la Junta Nacional de la CUT, una burda acción de antidemocracia, en donde se le negó la participación a sectores minoritarios que tenemos presencia en el Comité Ejecutivo de FECODE y no se permitió en el debate, en el panel político de candidatos alternativos para que expresaran sus propuestas y sus opiniones frente a la problemática nacional, internacional y en particular a la problemática de los trabajadores. En ese sentido, quiero empezar rechazando esa actitud antidemocrática y recordarle a todos quienes nos están escuchando y a quienes posteriormente nos escuchen que la democracia no implica desaparecer ni desconocer la opinión de las minorías. Ojalá y eso no suceda en ADUCESAR, en FECODE o en cualquier otra organización sindical. En segundo lugar, hablando de democracia, quiero decirles que el próximo 8 de marzo, y efectivamente es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer Trabajadora, se librará una batalla democrática para escoger a nuestros senadores, representantes a la Cámara y en algunos casos, pues, los candidatos presidenciales que estén aspirando a quedar, pues, como escogidos ese día. En mi caso particular, quiero invitar a todos los maestros y maestras del departamento del Cesar a participar de manera masiva en esta fiesta democrática para escoger a los mejores. Y para mí, el mejor candidato que tenemos en este momento a la Cámara de Representantes en el departamento del Cesar se llama Rafael Escalona. Rafael Escalona, un maestro que desde su época de estudiante se ha dedicado a defender la educación pública, a defender los derechos de los maestros y de los trabajadores y a defender la soberanía nacional en contra de la intromisión del imperialismo norteamericano. En ese sentido, quiero reiterar mi respaldo total y absoluto a Rafael Escalona en la lista que está representada por una alianza entre 3 sectores políticos: el Nuevo Liberalismo, el MIRA y Dignidad y Compromiso. En esa lista de esos 3 partidos que marcaremos el logo, estaremos marcando el número 102, que es el número que identifica la candidatura de Rafael Escalona. Entonces, no podemos quedarnos sin participar. Nosotros siempre hemos sido un puntal fundamental en la democracia de este país y en esta ocasión no puede ser la excepción. Pero para el Senado de la República, también con la misma fórmula de estos 3 partidos y el número 10 en el tarjetón, estaremos eligiendo para el Senado de la República a Jorge Enrique Robledo, reconocido también por ser uno de los mejores senadores que han existido en la historia de Colombia y además de eso, un defensor también de los derechos de los trabajadores y el pueblo colombiano. Y en mi caso particular, nuevamente, estoy respaldando la candidatura de Sergio Fajardo.
porque aquí no nos pueden poner a escoger ni nos pueden seguir exigiendo que escojamos entre dos extremos. Aquí Sergio Fajardo, que también es un profesor, al igual que Escalona y al igual que Robledo, nos representará como corresponde, con la tranquilidad, el conocimiento, la eficiencia en la presidencia de la República. Qué bueno tener estos tres profesores representándonos en cada una de esas dignidades. En tercer lugar, ya entrando propiamente dicho al tema sindical, al tema gremial, quiero contarles que la semana que acaba de terminar se aprobó el nuevo presupuesto del FOMAC para el 2026. Ustedes saben que ese presupuesto incluye los rubros para resolver o para atender los temas de salud con todos sus elementos, o sea, la prestación del servicio médico asistencial en todos sus niveles, en lo que tiene que ver con medicamentos, lo que tiene que ver con todo el tema de los recursos para garantizar el tema de referencia y contrarreferencia, todos los temas que tienen que ver con garantizar una excelente prestación de servicios de salud se incluyen en ese presupuesto, pero además las otras dos partes del presupuesto son las que tienen que ver, una para financiar las pensiones y otra para financiar lo que tiene que ver con cesantías, y hay otras arandelas. Pero quiero referirme al tema polémico que hemos tenido en esta última etapa, después les hablaré de los otros, que es lo que tiene que ver con el tema de salud. Lo primero es que terminamos el 2025, al igual que el 2024, con déficit. Con un déficit que heredó el presupuesto para el año 2026. Ese déficit que arrastra el presupuesto del 2026 desde el año inmediatamente anterior suma alrededor de 400.000 millones de pesos. No es cualquier cantidad. ¿Y esto por qué? Porque obviamente no, a pesar de todas las adiciones presupuestales y traslados presupuestales que se hicieron, terminaron en esos casi 400.000 millones de pesos sin certificación de registro presupuestal. O sea, no estaban registrados en el presupuesto y por lo tanto se quedaron debiendo o se pagaron sin ese registro, y de todas maneras tienen que registrarse en este presupuesto del año 2026. El presupuesto para el año 2026 en general es un presupuesto de 24 billones de pesos, con vez de billetes 277.000 millones, 346.068.134. Ese de más de 24 billones de pesos es el presupuesto para cubrir las tres cosas. Pero resulta que la necesidad real para poder cubrir todo lo que el FOMAC tiene que resolverle a los maestros del país es de más de 25 billones de pesos. Entonces, miren, están aprobando el presupuesto por 24 billones y un poco más, pero lo que se necesita son 25 billones 402 mil millones de pesos. Eso quiere decir que es un presupuesto deficitario. Y a pesar de eso, lo que aprueba el Consejo Directivo del FOMAC es que de esos 24 billones que se aprueban, que son deficitarios, solamente van a utilizar 22 billones, porque 2 billones, sin explicaciones, se van a quedar en Hacienda. Y si se necesitan para salud más adelante, entonces los trasladan. Realmente aquí
hay gato encerrado, como se dice coloquialmente, y nosotros sí queremos generar las alertas, porque lo que estamos viendo es que en ese presupuesto, además de ser deficitario, hay un aumento enorme en lo que tiene que ver con nombramiento de personal, es decir, burocracia. Se disminuyen recursos para salud, pero se aumentan recursos para la burocracia. Yo creo que los afiliados al FOMAC y fundamentalmente los docentes y las organizaciones sindicales tenemos que prestarle atención a eso y estar supremamente alertas a lo que suceda en el año 2026, que es un año de elecciones, que es un año de campaña electoral y cualquier rumbo puedan tomar los recursos del FOMAC. Un abrazo, compañeros y compañeras. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Bueno, Nubia, primero que todo agradecerte por la invitación. Segundo, expresar mis saludos también a todos los oyentes, obviamente, de ADUCESAR somos todos. Creo que la pregunta es pertinente porque mucha gente sabe quién es, pero conoce o desconoce muchos detalles de mi vida, ¿verdad? Yo me defino como un luchador de toda la vida, porque desde muy joven salí de la casa, del hogar paterno, materno, y bueno, estuve vinculado a trabajos materiales y eso me permitió conocer de cerca las problemáticas de los trabajadores, lo que me conllevó obviamente a organizar sindicatos de pescadores en la región de Tamalameque, Zapatosa, Cempegua, Saloa, y en esa zona aprendí pues muchos habitantes de esa región. Y bueno, también constituí sindicato de jornaleros agrícolas porque, como lo he dicho por ahí, lo he dado a conocer a través de un video, digamos que ya peleaba era por mis propios derechos, pero digamos que en resumidas cuentas es eso. He sido un luchador, una persona que ha estado pues en grandes batallas, y desde muy temprano inicié en esto de la lucha, digamos, del magisterio, porque desde antes de ser maestro ya yo estaba apoyando, aupando, ¿cierto?, las luchas de los maestros en ese entonces por conseguir o conquistar un estatuto único en la profesión docente. Bien, profe, bueno, yo lo mencionó la compañera Vicky, es candidato a la Cámara en la lista de la Coalición Colombia, en representación del partido Dignidad y Compromiso, es el número 102 de esa lista. ¿Por qué Escalona se postula para esta contienda electoral el próximo 8 de marzo como candidato a Cámara? Bueno, la pregunta también es muy atinente, muy pertinente, ¿verdad? Digamos que ya yo terminé mi proceso docente desde el pasado 4 de mayo del año pasado. Estuve como docente hasta ese día, y me preguntaba precisamente, bueno, ¿y qué hacer en adelante? Yo no soy de los que hacen la lucha mientras están en ejercicio. Yo dije, no, hay que continuar la lucha incluso no estando en ejercicio, porque de eso se trata, de contribuir a las conquistas de los derechos de los trabajadores, a afianzar esos derechos, y eso me permite a mí pues hablar con autoridad ante el gremio del magisterio, porque nunca me anulé, siempre he estado ahí orientando a los docentes en sus preocupaciones, incluso orientándolas en cómo reclamar sus derechos. Esa ha sido una de las razones, porque muchos maestros también me decían, bueno, Escalona, ¿y qué? ¿Te anulas o qué? Y tomé la decisión finalmente de poner mi nombre a consideración de los habitantes del departamento del Cesar, para optar obviamente por un espacio en la Cámara de Representantes, donde creo que esa lucha que hice en las calles y carreteras del país la podemos hacer desde un contexto diferente en el Congreso de la República, ayudando también en el desarrollo, en la aprobación y discusión de muchos proyectos que se presentarán muy seguramente, unos de iniciativa propia como otros de iniciativa gubernamental y parlamentario incluso, porque de esto se trata, de que los maestros tengan un vocero en el Congreso que conozca de sus problemas, para que obviamente pueda contribuir en un mayor esclarecimiento en las discusiones que se den alrededor de esos temas, y ayudar también en que se aprueben en beneficio no solamente de los maestros, sino de la educación pública, porque tal como están las cosas, están pintando más bien como que esa educación pública finalmente tiende a desaparecer, en la medida en que incluso en el departamento ya tomaron una decisión, tengo entendido, de entregar la educación nocturna pues a sectores privados, y eso de una u otra manera va contribuyendo a que se vaya desmontando la educación
pública para entregarlo en beneficio de particulares. Entonces nos toca dar peleas por eso, y además en el Congreso entra a discutirse próximamente un proyecto de ley orgánica para desarrollar el acto legislativo 03 del 2024, que tiene que ver precisamente con recursos y competencias de las regiones, y ahí estará Rafael Escalona muy seguramente dando esa pelea. Ok, bueno, y en esta lucha electoral, porque sale del aula y donde ha desempeñado su lucha sindical y gremial, pasa a la lucha electoral. Usted lleva de fórmula Senado al otro profesor, también profesor, Jorge Enrique Robledo. El mejor de... Coméntenos rápidamente por qué escogió usted a Jorge Enrique Robledo como su fórmula. Bueno, primero porque es maestro, segundo porque es un gran conocedor de la problemática nacional, ha sido un defensor de la soberanía del país, de la producción, de los derechos de los trabajadores, y ha sido mi maestro en muchos sentidos. Yo dije, ese es el hombre al que yo quisiera, obviamente, de una u otra manera, apoyar desde el Congreso también y aprender de él en ese proceso de denuncia a los problemas nacionales. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos, un programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ¡Feliz fin de semana! ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.